Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a la reunión del día de la fecha del Instituto de Derecho Procesal Penal del Colegio de Abogados de Rosario. Les agradecemos en primer lugar de parte del directorio del instituto que estén presentes acá y quienes están presentes por el Zoom. Yo soy María Julia Maldonado y voy a ser la encargada de coordinar el panel del día de la fecha, que está conformado por la doctora Ana Lucía Vera, por el doctor Gustavo Feldman y por el doctor Bruno Guastela. Como todos saben, en el día de hoy se va a abordar el tema de la nueva ley de organizaciones criminales, la ley 27.786, perdón. Y para irnos adentrando en el tema, vamos a iniciar con el análisis de uno de los casos de jurisprudencia. Como ustedes saben, esta ley fue publicada en el Boletín Oficial recién el 10 de marzo de este año, por tanto no contamos con jurisprudencia sobre el tema en particular. Pero sí podemos hacer alguna aproximación y hacer un paralelismo con la justicia penal provincial y un fallo que, si bien es de la justicia penal, no es del fuero, si bien es de la justicia provincial, no es del fuero penal. Este es el caso de Quinteros Pereira, Luis Alberto, contra provincia de Santa Fe sobre acción reivindicatoria. Es una resolución que emanó del juzgado de primera instancia civil y comercial de la séptima nominación a cargo del doctor Marcelo Quiroga. Este fallo es un fallo muy reciente, del mes de marzo de este año, en el cual se analiza el pedido de una medida cautelar por parte del actor de suspensión de un acto de ejecución forzada como lo es la subasta. El actor es propietario de un inmueble que junto con su esposa habían comprado de buena fe, a título oneroso, y se enteró que para el día 15 de marzo de este año, la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales del Gobierno de Santa Fe, la PRAD, había fijado fecha de subasta. Ante esto, el actor presentó un escrito en el cual solicitó como medida cautelar se suspenda la subasta mencionada. Frente a esto, se le corrió el traslado a la demandada, que es la provincia de Santa Fe, y la demandada lo que hizo fue responder a los puntos que había mencionado el actor. El actor mencionó que se violaba con esta subasta la ley 13.579 en cuanto a lo que hace a la conservación de los bienes, ¿sí?, y la posibilidad de la venta solo en algunos casos excepcionales. La demandada mencionó que desde mayo del 2024 la PRAD había tomado posesión de los bienes, de unos bienes que estaban decomisados en el marco de una causa penal, y que esto había sido el resultado de resoluciones judiciales que habían promovido este decomiso anticipado. Es así como finalmente el juez, tomando algunos de los argumentos del actor, termina resolviendo que se suspenda esta subasta, esta medida, y que esto sea por un plazo determinado de duración de la investigación o por un año. ¿En qué hizo hincapié el juez, el doctor Quiroga, al respecto? Lo que mencionó es que las condiciones como de toda medida cautelar se estaban llevando a cabo, estaban cumplimentadas, que la subasta de un bien inmueble, en este caso de un tercero que había sido comprador de buena fe, por lo menos aparentemente hasta ese momento, redundaría en un daño para esa persona y su esposa, que en el caso de que la subasta fuera llevada a cabo, ese bien desaparecería del patrimonio del actor y pasaría a manos de otro tercero que esta vez estaría a su vez amparado por haber adquirido ese bien dentro de la subasta. Es así también como la administración pública había mencionado que en tal caso se le podía devolver a la persona que era al tercer adquirente el dinero de la subasta, si es que le asistía razón, cosa que el juez mencionó que no sería aplicable en este caso. Es así como se termina dando cuenta o se termina especificando que
se cumplimentan todas y cada una de los requisitos para que se lleve adelante la medida cautelar y en consecuencia se dicte esta medida cautelar de suspensión de la subasta. Respecto de esto, de este fallo, lo que podemos decir es que vemos que a nivel provincial se están dando este tipo de fallos en la justicia civil, que es la vía por la cual tiene que recurrir el tercero adquirente de buena fe a título oneroso de algún bien que pueda llegar a ser decomisado y que tenemos en la ley, que los doctores se van a encargar de profundizar, ya previsto expresamente el decomiso anticipado. La figura o el instituto del decomiso ha tenido a lo largo de los años, y sobre todo desde 1999 hasta el año 2011, una evolución respecto del concepto de decomiso, de cómo era una medida en principio in personam, como una pena accesoria de la pena o de la condena, y pasó a ser, con estas modificaciones al artículo 23 del Código Penal, donde se encuentra plasmado el decomiso, el instituto del decomiso, pasó a ser una medida in rem, es decir, que tiene en consideración los objetos del delito y que permite también específicamente el decomiso anticipado. Con la ley, hasta como venía hasta el día de la fecha de la sanción de la ley de organizaciones criminales, ya existían muchos fallos en los cuales se decomisaba anticipadamente diferentes tipos de bienes o derechos. A partir de ahora, con la nueva ley de organizaciones criminales, es un desafío para los profesionales poder llevar adelante la atención y la defensa de sus clientes a partir de limitar esta capacidad del decomiso anticipado, esta posibilidad de que decomisen anticipadamente bienes o derechos, y que cuando esto suceda sea a través de una buena fundamentación, una correcta argumentación, y que solamente se limite a casos específicamente claros en los cuales se pueda llevar adelante el decomiso. Eso es todo. Ahora les voy a... Gracias. Ahora le voy a dar la palabra a la doctora Ana Lucía Vera, que va a hablar en primer lugar. La doctora es egresada de la Universidad Nacional de Rosario y actualmente se desempeña en la Unidad de Defensa Acusatorio de la Defensoría Federal. Bueno, buenas tardes a todos, los que están aquí presentes y los que están conectados por Zoom. Antes que nada, quiero agradecer a la comisión directiva del instituto por invitarme. Yo me siento en casa. Bueno, vamos a hablar de esta nueva ley de organizaciones criminales promulgada recientemente el 10 de marzo, que viene a fortalecer la lucha contra estas organizaciones criminales. Esta ley introduce dos artículos a una modificación al Código Penal, el artículo 210 ter y el artículo 210 quater, y también establece mecanismos de actuación ágiles para investigar y sancionar a los miembros de estas organizaciones. Antes de adentrarme al texto de la ley, quiero hacer un poquito la introducción de dónde viene esta ley. Esta ley es un proyecto del oficialismo que se presentó el 15 de abril del año pasado y en el texto, en el mensaje, se presenta como un proyecto de ley antimafias y evoca la situación conflictiva que estaba viviendo la ciudad de Rosario. Si recordamos, en marzo del año pasado habían ocurrido los asesinatos a los choferes de taxi, a chofer de colectivo, y viene a robustecer al Estado, a las autoridades, para combatir contra estas bandas criminales. Dentro del mensaje de presentación del proyecto, mencionan dos naciones que luchan contra el narcotráfico, contra las organizaciones criminales, Italia
y la ley RICO de Estados Unidos. Sin embargo, esta ley, que los medios de comunicación la llaman ley antimafia, en ningún momento el cuerpo da un concepto de lo que es mafia o una asociación ilícita de tipo mafioso, como sí lo establece el Código Italiano. En el artículo 416 bis sí establece la asociación ilícita de tipo mafioso, da un concepto. La ley RICO, que se menciona por ahí en algunas noticias de Estados Unidos, es una ley que data del año 1970 y que permitió enjuiciar a los altos mandos de las organizaciones criminales. Y yo la busqué, y se diferencia de este cuerpo normativo que establece un patrón de actividad del crimen organizado. Un parámetro temporal donde dice que requiere al menos 2 actos de crimen organizado, uno de los cuales ocurrió después de la fecha de entrada en vigencia de este capítulo, y el último dentro de los 10 años posteriores a la comisión del acto previo. Establece un periodo temporal, que la nuestra no lo establece. Adentrándome al cuerpo, o sea, al texto de la ley, el artículo 3 establece 4 supuestos de presunciones de los vínculos con una organización criminal. El primero, cuando existiera una comisión de delitos de manera reiterada en una misma zona. Ahí, por ejemplo, no establece un parámetro temporal, no dice cuántos, durante qué tiempo, pero bueno, eso ya podría estar vinculado a una organización criminal. El segundo presupuesto, la comisión de delitos para asegurar el control de un territorio. El tercer presupuesto, la tercera presunción es cuando sean insuficientes los mecanismos legales para hacer cesar una cadena de hechos delictivos. Habría que ver qué se entiende por cadena de hechos delictivos. Y la cuarta presunción es cuando estuviera amenazada la propiedad inmueble del Estado o el personal que trabajar en ellas. Bueno, adentrándome en un tema procesal de la ley, establece como la competencia federal en el artículo 12. Utiliza la denominación de los jueces con competencia criminal y correccional, dejando de lado la nueva organización de la justicia penal, federal penal, que son los jueces de garantía. Este artículo se relaciona con el artículo 4 de la ley, que establece el concepto de zona sujeta a investigación especial. Estas zonas geográficas de territorio tienen, a pedido del actor y de un sujeto novedoso, a mi entender, que es el Ministerio de Seguridad, van a poder solicitar al juez competente que declare cierto territorio como zona sujeta a investigación especial. Bueno, esta zona puede, dice, incluso abarcar hasta una o más ciudades. Bueno, entonces ahí podría haber un tema de cuestión de competencia, porque puede haber un juez federal que no tenga competencia en otra ciudad. Eso no hay una respuesta a qué sucedería cuando fueran en un territorio que abarque más de una ciudad que no tenga competencia el juez. También en relación con este artículo 4, hay un párrafo, porque obviamente los delitos que comprenden a la organización criminal, prácticamente hubiesen puesto todo el Código Penal, pero homicidios, amenazas, robo agravado, la ley de ética pública, trasplante de órganos, de tejidos, bueno, muchos son comprenden la competencia de la justicia ordinaria. Entonces hago así como un paréntesis, esta ley, que si bien establece la competencia federal, ¿qué sucede cuando
empieza a investigar el fuero ordinario y alguien solicita, o sea, solicita el fiscal o el procurador decir, no, vamos a trabajar en conjunto esto porque estamos acá ante una investigación especial, una organización criminal. Necesitamos aplicar esta ley. Entonces, la ley en el último artículo hacen este agregado que invitan a las provincias a adherirse. Eh, todavía yo estuve viendo el boletín hasta hoy. No está la ley publicada que Santa Fe se ha adherido, pero entiendo que prontamente lo va a hacer. Eh, esta, yo planteé un par de interrogantes de esta ley, porque no quiero quitar los temas que van a tratar mis colegas. Este concepto de zona sujeta a investigación especial, esta investigación especial va a estar desarrollada por las fuerzas de seguridad, a quienes le dan unas facultades amplísimas para detener, allanar, decomisar, etc. Bueno, uno de los interrogantes es si este tipo de fuerza va a tener un equipo especializado de trabajo, se va a asignar, se los va a capacitar. Eh, si, ¿Qué sucede con este sujeto novedoso que incorpora el artículo 4? Porque establece que no solamente el fiscal federal, las procuradurías especiales, sino que el Ministerio de Seguridad, así, a secas, o sea que ni siquiera dice Ministerio de Seguridad de la Nación o de la provincia, puede solicitar que se declare esta zona geográfica como zona sujeta a investigación especial, que es donde se pueden desarrollar estas amplias prerrogativas de la fuerza de seguridad. No sé en carácter de qué lo haría el Ministerio de Seguridad, si se dará aviso al fiscal. Y también me queda duda con respecto a las amplias facultades que dan a las fuerzas, si realmente van a tener el director de la investigación, que es el actor público, conforme al artículo 120 de la Constitución Nacional, que es el Ministerio Público Fiscal. También, obviamente, otro de los interrogantes es la constitucionalidad de los actos de investigación, medidas de coerción personal descritas en el artículo 6. Y como por último, para dejar este interrogante, es si esta zona sujeta a investigación especial se trata en realidad de una zona liberada. Voy a dejar ahora para que sigan. Lo presento al doctor y ahí se lo... Muchas gracias, doctora. Ahora va a quedar el turno del doctor Bruno Guastela, abogado, profesor y filósofo frustrado. Es su turno. Bueno, gracias. Buenas noches. Por supuesto, gracias al instituto otra vez por convocarme a través de la comisión, a través de Raúl, que siempre insiste en que uno tiene algo para decir, qué sé yo. Acá estoy. A ver, yo trato de hacer esto lo más simpático posible porque la realidad está ya lo suficientemente amarga como para andar haciendo de esto un velorio. Cuando hace 15 días atrás tuve un par de minutos disponibles, digo, bueno, ya está, yo como estoy re contento me voy a poner un poquito a tono con las reformas que anduvieron dando vuelta, entonces me senté a leer una serie de leyes, entre ellas esta, ¿sí? Entonces dije, ah, mirá vos qué interesante esto. La habían promocionado como la ley antimafias, cuando llego y veo el título y dice ley de organizaciones criminales. Ok, está bien. Me puse a leerlo. Entonces yo me puse a leerlo y empezaron a surgir temas de investigación porque yo soy medio así y no puedo investigar todo el tiempo. Entonces yo lo que voy a hacer es un poco transmitirles mi primera impresión para entender después el foco que yo puse sobre una cuestión muy puntual, que retomando el tema de la doctora Maldonado, que es el decomiso anticipado. Agarré
empecé a leer la ley. ¿Quién la leyó de acá? Che, con una mano en el corazón. ¿Quién más? Llegó hasta la mitad, por lo menos. Acá es importante, el panel la leyó. La ley de las organizaciones criminales. Ahí va. Bien, ahí estamos. Cuento con parte del auditorio para que más o menos me sigan. Y el resto tendrá una guía cuando la vaya a leer. Cuando yo la retitulé en mis notas y le puse cierta ley de ciertas organizaciones criminales. Porque cuando yo empecé a leer toda la ley, terminé de leerla y dije, bueno, esta ley es hija de su época. El derecho penal y el derecho procesal penal están cambiando. Se viene una serie de laxitud en respecto a todo lo que es la legalidad, las garantías y una serie de cosas en las que lo más probable es que algunos que estamos formados tal vez en otro tipo de derecho, en otro tipo de ideas, hemos quedado en blanco y negro. Yo guardo para mí la sospecha de que el contexto nos va a volver a poner en actualidad, pero eso es solo una sospecha. Cuando empiezo a leer, digo, no terminaba de entender bien qué era una organización criminal y sigo sin entenderlo porque ustedes van a ver que hay estándares como los siguientes. Cierta organización criminal, ciertos delitos. Parece una palabra que yo tengo prohibida en mis clases, yo soy profesor universitario, entre otras malas decisiones, que es la palabra evidente. Y el estándar de evidente no termina de decir nada, porque si es evidente no necesitamos nada. Yo se la tengo prohibida a mis alumnos en clase, lo sabe bien allá, hay gente que la tengo prohibida. Fundamentame algo. Bueno, evidentemente la fundamentación ya no va más. Y después hay otros como notoriamente insuficientes. Entonces seguimos, ¿no?, ahondando en esta suerte de estándares laxos que hacen... A ver, este tipo de estándares lo único que hace es que la persona que tome una decisión no necesite fundarla. Y esto, inevitablemente, en la ideología y en la formación que trae uno, lleva a la arbitrariedad. Ojalá que esté equivocado y lo único que haya sea una mala técnica legislativa y los operadores pongan un límite muy fuerte a esto. Por supuesto. Porque yo antes de eso fui a ver los fundamentos de la ley que dijo Anita, y los fundamentos de la ley tienen su particularidad. Los invito a que lo vayan a leer porque son más bien breves, también son hijos de su época, son breves y son faltos de datos, factos, como dicen los chicos ahora. No hay ninguna de esas cosas. Es más bien, la situación que pasa en Rosario puede pasar en cualquier lugar del país, entonces nosotros tenemos que luchar contra esto. Sin embargo, dijeron el otro día que Rosario es el primer lugar donde se va a aplicar esto. Entonces dije, bueno, el instituto se va a adelantar una vez más a todo esto. Y acá estamos. Después la otra cosa que vi enseguida, se ve que yo cuando era chico en la panza de mi mamá tomé líquido amniótico, porque salí medio federal. Entonces, el té del federalismo a mí no me deja muy en claro cómo es esto. Porque el MPF con el gobernador le pueden pedir a un juez de la provincia que declare una zona especial de investigación. Y si yo soy del MPA y estoy investigando, de repente me pasaron por arriba. La verdad que me siento un poco dejado de lado. Más si tengo una investigación avanzada, más si tengo, por ejemplo, un agente encubierto. Porque recordemos que hace unas semanas atrás nosotros también estuvimos repasando de los agentes encubiertos y demás. Si yo tengo gente metida, ¿qué hago? No se enteran, capaz que terminan presos y los tienen presos por esto. Bueno, pero esto que puede parecer casi una película de Wes Anderson, tranquilamente puede suceder. Entonces el sistema normativo sigue siendo uno solo, entonces pongámonos mínimamente de acuerdo. Después hay otra cosa espectacular que también lo discutimos la semana pasada, que tiene que ver con la limitación del uso de los acuerdos de condena. Dice la ley que no se puede abreviar. Yo no le llamo más abreviado, son acuerdos de condena porque estoy podrido, nadie me puede obligar a litigar. Si Gustavo y yo llegamos a un acuerdo y nos presentamos ante el juez, lo que ha abreviado el procedimiento. Lo nuestro es un acuerdo. Fin de la historia. Acá no se puede. O sea que empezamos a vislumbrar, como tal vez hace centenares de años, que el juicio vendría a ser una pena más, el escarnio público. Después también tiene cuestiones procesales. No conforme con esto.
Y tiene algunas facultades para la policía que son bastante amplias, laxas, también hija de su época. Más allá de los plazos de detención y demás, no queda claro en la ley cuándo es que tenemos que controlar esto. Porque también es muy de las últimas leyes que el control es siempre posterior. Primero hacemos, después controlamos. Primero hacemos, después controlamos. Pero acá no queda muy en claro cuándo, dónde y ante quién controlamos. Retomando lo que dijo Julia, van y quieren subastar un inmueble y yo tengo posesión de buena fe y me lo van a subastar igual. Entonces tengo que acudir a un juez civil para que me controle, pero todo después. Pues también tiene algunas cuestiones penales de la parte especial. Entonces ya que estamos, como siempre viene bien un tipo penal más, le clavamos el tipo penal más. No me voy a detener en eso porque es bastante arduo, pero es interesante. Después hay una cosa también que a mí me llamó la atención porque en un momento, al final de la ley, cuando uno ya está medio cansado, dice que en caso de duda sobre la normativa procesal aplicable, se estará el criterio de lo que diga el MPF. Yo no sé. No tengo idea, pero a mí me llamó la atención, yo que estoy criado en una ideología ya tradicional, evidentemente vetusta, el derecho penal venía a poner un límite al poder punitivo, que es justamente evitar que la parte gobierne por sobre el proceso. No sé, qué sé yo, capaz que me levantaron una bandera del offside, no lo sé. Y después, bueno, la necesidad de la adhesión para las cuestiones procesales y, y para la colaboración interjurisdiccional también es interesante. Porque ¿qué pasa si hay alguna provincia, estoy pensando en cierta provincia que quizás tenga un gobierno opositor y no adhiera a esto y se declare que la zona de investigación forma parte? Va a haber problemas serios en donde las invalidaciones ya directamente son un cuento de Isaac Asimov, no, ni siquiera entramos en esa, pero va a haber problemas muy serios. Por eso digo que es hija de su época porque es muy urgente, evidentemente se concentra en hacer, pero tiene varias cuestiones que pueden llegar a dar muchísimos problemas y terminar al revés, de que termine saliendo más caro el remedio que la enfermedad. No digo con todo esto que no hay que combatir las organizaciones criminales, que a mí me gusta asesorar a organizaciones criminales. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que para hacer esto se requiere muchísimo tiempo, muchísimo estudio y muchísimo conocimiento. Porque si no, pueden agarrar a algún abogado más o menos avesado que empiece a hacer todos estos planteos, que por supuesto vamos a ser tildados de chicanero, dilatores, socio de los narcos, lo que fuere, pero en realidad presente, dice. Pero en realidad tiene que ver con otras cuestiones. Acá nosotros lo que tratamos de defender es un sistema de garantía, pero no porque la ley tiene en mira a los monos, está clarísimo eso. Entonces, quieren hacer eso. Espectacular, quieren voltear eso, pero no pueden gobernar de acuerdo a eso, porque va a haber problemas. Y los problemas son estos. Cualquiera se lo va a decir. Y después decidí concentrarme en la cuestión del decomiso anticipado, porque esto también es muy hijo de su época. Con esto ya arrancamos, yo ya en su momento lo había trabajado, y empiezo a notar que hay como una dispersión regulatoria de esto. Entonces aparece acá, aparece en el Código Penal, aparece en el Código Procesal Penal de la provincia. Entonces no sabemos bien quién decide, cómo decide, ni cuál es el marco. Entonces es un tanto difícil. Es más, hay mucho escrito sobre decomiso, aunque no lo crean, y sobre todo de algo más amplio que es el recupero de activos. Que este es el pilar en donde yo me quería centrar, en donde la ley de organizaciones criminales, teniendo una oportunidad espectacular de alguna manera marcar cierto grado de política criminal para con los acusadores estatales y exigirle lo que se exige en materia de recupero de activos, que es que tengan una litigación estratégica e inteligente a este respecto, que tiene que ser paralela a la investigación criminal, básicamente la de la autoría de los tipos penales, y que tienen que trabajar con un equipo interdisciplinario, sencillamente se concentra en la parte final, que es yo me lo quedo, después vemos. Y esto, ahí traigo la sentencia de Julia. Y hay otras sentencias. El MPD tiene también un breve dossier de jurisprudencia sobre decomiso. Lo que pasa es que empiezan a quedar aisladas esas sentencias, porque es más urgente hacerse con la cosa.
detrás de esto hay una posición filosófica también, que es que el que roba a un ladrón no está haciendo nada malo. Pero no sabemos si eso no es un ladrón. Entonces, la litigación esa tiene que ser estratégica, los acusadores estatales tienen que usar las investigaciones criminales y tienen que en paralelo establecer un litigio específico de recupero de activos. Cualquiera les va a decir esto que yo les digo, no es ninguna ciencia, pero el recupero de activos tiene una serie de fases o procesos de trabajo que se dan todos, no son secuenciales, pero básicamente son identificar los bienes, concretamente los activos y los pasivos, porque esto también es importante para la segunda fase, que tiene que ver con cómo cautelar eso, que acá la ley de organizaciones criminales, o de ciertas organizaciones criminales, trae la famosa inmovilización de los fondos, que en realidad no cautela nada en sí, sino que lo que hace es poner un coto y dañar la circulación o el flujo de plata, básicamente. Con toda la idea de cortar la actividad criminal, no de recuperar ningún activo. Pero no importa, está. A lo largo de todas estas regulaciones también se fue metiendo muchísima mano en lo que sería la teoría general de las medidas cautelares reales, entonces ya tampoco sé bien cómo hacer ese árbol genealógico porque hay de todo. Lo que yo podría llamar una medida o una prohibición de innovar, acá lo llaman una especie de inmovilización de los fondos. Bueno, está bien, llámenlo como quieran. El punto es que tenga un objetivo estratégico, que sea recuperar los activos, ya sea para decomisarlos, ya sea para obtener una reparación integral del daño o eventualmente para reparar a las personas que resultaron víctimas, que básicamente esos son los 3 objetivos estratégicos que plantean todos los manuales que tiene el MPF a disposición en Internet, que evidentemente no están leídos para esta ley, porque si no es sencillamente agarrar y copiarlo. Después está la tercera fase, que tiene que ver con los bienes ya cautelados a través de las medidas cautelares, las clásicas del derecho civil, las nuevas que están dando vuelta por ahí, no importa, tener un organismo interdisciplinario especializado que se encargue de la administración de estos bienes. Porque existe la posibilidad de sacar la propiedad y administrarlos o sencillamente administrarlos. Pero lo que tiene que suceder es que no pase, como solía pasar, yo hacía este chiste cuando iba a la Fiscalía Federal y cuando era muy, muy joven yo. Y no les gustaba ni mierda les gustaba. Porque tenían, al final, vos te voy a acordar, en la oficina de la Fiscalía estaban atrás todos los secuestros de las plantas de marihuana. Y entonces yo iba y le decía, miren que ustedes lo tienen que conservar esto, porque ustedes el secuestro lo tienen que conservar, por si lo tienen que devolver. Y las plantas terminaban todas prendidas a fuego. Fin de la historia. Bueno, eso es lo que no tiene que ocurrir. Si nosotros tenemos un auto, logramos secuestrar un auto y lo tiramos en el fondo de un depósito, no sirve. Porque, primero, si eventualmente a esta persona la absuelven o lo que fuera y lo tenemos que devolver, le vamos a dar 4 chapas. ¿Sí? Segundo, si nos lo tenemos que quedar, nos vamos a encontrar que de repente tenemos 4 chapas. Entonces, acá hay un problema más grande y la ley no se mete en todo eso. Tal vez se meta la reglamentación que está dando vuelta por ahí, está bien, qué sé yo. Veremos. Y el último sí, ya tiene que ver con decomisarlo, sacar, extinguir el dominio de parte de esa persona que lo tiene mal habido. Acá también hay otro problema porque habla de activos de origen ilícito, pero en realidad también están los de uso ilícito en lo que sería todo el decomiso general. Entonces la ley particulariza sin necesidad de particularizar, es medio extraño. Sí toma, y retomo lo que dije antes y ya cierro, porque me interesa más escucharlos a ustedes, retoma el estándar este de cuándo se puede decomisar y habla de presumiblemente sea producto de las actividades de cierta organización criminal que comete ciertos delitos. Entonces ya como que se diluye mucho esto. Digamos. No hay nunca un estándar más o menos objetivo. Siempre es criterioso, es a ojo, ¿no? Sí, sí, como me daba mi vieja la amoxidal, más o menos, sí. Bueno, y si no, dice, utilizado en beneficio de una organización cuando exista sospecha fundamentada del origen ilícito. Tampoco habla del uso ilícito, habla del origen ilícito. Entonces estamos otra vez en una especie de estándar medio extraño
el tema de los terceros está siempre dando vueltas. Yo los invito, a los que hemos estudiado este tema, saben que hay una ley dando vueltas del destino de los bienes decomisados o de su administración mientras están cautelados, que es una ley del año 1974, para variar, en donde tiene muchas cosas malas, pero tiene algunas cosas buenas. Tuvo una modificación en el 80 nada más. Pero una de las cosas buenas que dice es que en realidad son los acusadores estatales los que tienen que ir a buscar a los dueños de esas cosas, porque todas estas leyes invierten esa carga. Dice, mire, si usted dentro de los 6 meses no me viene a reclamar nada, lo lamento, lo perdió. Y qué sé yo, capaz que el tipo todavía está buscando 6 meses después, porque hay que entrar en el laberinto kafkiano que es encontrar algo acá. Bueno, entonces, ¿por qué no puede tener usted la obligación de notificarlo o hallarlo? Y si en todo caso, si no lo encuentra, lo publica por edicto, como hacen en materia civil, que por ahí estás 2 años buscando un tipo para notificarle una demanda. Entonces, resulta que acá es al revés. Y esta prerrogativa estatal también es muy típica de la época. Curiosamente, en contra de los discursos mundiales actuales, el Estado es cada vez más grande y tiene cada vez más prerrogativas. Entonces, ¿por qué no cargarlo con esto? Si ustedes revisan el Código Procesal de la provincia, van a ver que los fiscales tienen que ir a buscar a las víctimas y decirle, vos tenés estos derechos. Pero resulta que a los terceros, que en principio son terceros, qué sé yo, un tema de estado de inocencia, a los terceros no. Capaz que le reventamos un inmueble y nadie le dijo nada. Se trata de reducir las injusticias, nada más, no es tanto. Qué sé yo, por ahí yo soy un iluso. Son esas las reflexiones que yo le quería traer, porque esto viene acá dentro de poco, en donde vamos a tener ciertas organizaciones criminales que cometen ciertos delitos, que nosotros vamos a tener que empezar a litigar todo esto. Así que los invito a que pensemos juntos y propongamos una mega reforma a la ley de ciertas organizaciones criminales. Muchas gracias. Bueno, querría agregar algo más de lo que dijo el doctor Guastela respecto al fallo Dana, que es un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, de la Sala 4, donde, bueno, en ese caso había un tercero que era también dueño de un inmueble y se enteró que había sido, que estaba a punto de ser decomisado él mismo, cuando hizo algunos trámites administrativos. Así que si lo quieren leer también, se encontró con que iba a ser decomisado su inmueble. Ahora a continuación, el doctor Gustavo Feldman, abogado penalista, le damos la palabra a usted. Bueno, muchas gracias al presidente in absencia, mi amigo Raúl Superti, a la vicepresidenta en ejercicio, a la presidenta hoy, Sabrina Superti, a todos ustedes, al Colegio de Abogados, al Instituto. Me encanta venir acá, me encanta departir acá con ustedes. Y en este caso, me parece que, como dijo Bruno, es una buena oportunidad de anticiparse a la hecatombe que creo que va a venir a partir de la sanción de la ley y de la impronta que le quiere dar el régimen todavía reinante en la República Argentina, el gobierno federal. Y ya que mencioné gobierno federal, yo creo que la ley prevé un dispositivo contextual de intervención federal encubierta. Tanto los aspectos operativos de las fuerzas de seguridad como la institución de la competencia federal para entender respecto de estos delitos, se me aparecen como un esquema intervencionista sin necesidad de pasar por el Congreso para lo que significa una intervención provincial. Yo voy a hacer una consideración general de la ley y después vamos a tocar rápidamente, muy a mano levantada, algunas cuestiones que ya han sido abordadas, las que ya han sido abordadas las voy a dar por abordadas, pero algunas otras que me parecen igual
o hasta quizá más graves, por lo menos las voy a mencionar para tirar el debate. La ley concibe la criminalidad organizada como una guerra de pandillas. Entonces, se centra sustancialmente, la doctora enumeró, y el doctor también, algunos de los delitos: tráfico de estupefacientes, extorsiones, en general la actividad violenta, el delito de sangre, y el lavado respecto de esas actividades anteriores. Pero la ley instituye una selección que la hace prescindir, que hace que ignore algunos mercados criminales de suma entidad. Por ejemplo, no habla de los fraudes financieros. ¿Hay alguna duda que en la República Argentina existe una verdadera mafia financiera? Y acá en la provincia de Santa Fe, las expresiones de brutalidad y bestialidad estafatoria son las más grandes del país. ¿Hace falta nombrarlas? Vicentín, Herrera, Retamal, Esquef. Está a punto de explotar una bombita en Villa Constitución, con una mutual muy arraigada en Villa Constitución. Recuerden estas palabras de cara a la semana que viene. Por ejemplo, la ley prescinde de toda la operatoria y el mercado delictual que hay en derredor de los ciberataques y del ciberdelito. Hoy, la agresión internacional de un país a otro no es solamente, no es más fundamentalmente por aire, mar y tierra. Es a través del ciberespacio. Y a nivel interno pasa otro tanto. La ley no habla un párrafo de las organizaciones dedicadas al ciberdelito. ¿Y hay alguna duda que hay? Y el tema el famoso tema, la causa de la criptomoneda o de las criptomonedas, se tocan la bestialidad estafatoria de época, como dijo Bruno, y la cuestión de la ciberdelincuencia. La ley apenas menciona la cuestión de la ética pública, pero no habla un párrafo de toda la criminalidad organizada en derredor de las compras públicas, de las licitaciones, concesiones. No hay un párrafo respecto de eso en la ley. No habla de la evasión fiscal agravada. No habla de los delitos aduaneros. El único reenvío, si ustedes quieren, es cuando la ley, en uno de los artículos finales, dice que se pueden aplicar tanto la figura del arrepentido como del agente encubierto, del agente revelador y qué sé yo, y esas leyes sí mencionan las cuestiones delictuales aduaneras. Pero esta ley no habla un párrafo. No habla de contrabando. No concibe la existencia de organizaciones criminales con participación de funcionarios públicos o no respecto del contrabando. No habla de los delitos ambientales, que, a ver, sabemos lo trascendente e importante que son y que terminan siendo. Hasta hace muy poco que hubo un fallo de la Corte, había en la provincia de Santa Fe y en la jurisdicción de la Regional 2, de la Fiscalía Regional 2, un importante tema de un presunto, digo presunto porque jamás se podrá determinar si hubo un delito o no, porque la Corte dijo que había violación al non bis in idem, por lo tanto, jamás podrá ser revisado eso. La ley no habla un párrafo de lo que se conoce como un fenómeno delictual bastante corriente a partir de 20 años de recuperar la democracia,
que es la violencia institucional. La ley no habla del fenómeno delictual de las zonas liberadas, salvo que uno tome eso como una cuestión conexa a la actividad de narcotraficar. Bueno. Reitero, es una mala ley, tiene una pésima práctica legislativa, que va a ser aplicada malamente también y que va a ser interpretada, creo yo, de la peor manera. Y reitero, me parece que esta selección que hace de los mercados criminales no es casual, porque los ilícitos cuyo examen o cuyo abordaje para captarlos con estos dos nuevos tipos penales son de ilícitos de un nivel altamente lucrativo, igual o más que las cuestiones de narcotráfico. Y la ley prescinde de ellos. Bueno, no quiero repetirme con lo que han dicho los colegas, pero tiene un montón de cosas. Pero sí me quiero referir a lo siguiente. La ley instituye en cabeza del gobernador y del fiscal o la fiscal general, en nuestro caso la fiscal general de la provincia, prerrogativas, obligaciones, mandatos. Bueno, eso es groseramente inconstitucional. Las prerrogativas del fiscal general están dadas por la ley, la 13.014, si mal no recuerdo, 13.013, la 13.014 la de la defensa, la 13.013 y el Código Procesal Penal. Y si hubiera alguna ley específica de la provincia, pero quiere decir, son los legisladores provinciales los que instituyen las prerrogativas y las obligaciones. Las prerrogativas y las obligaciones del gobernador, ¿de dónde surgen? De la Constitución provincial. ¿Hay algún párrafo de la Constitución nacional que refiere a los gobernadores? Sí. Aquel que los indica como agentes naturales del gobierno federal. Bueno, pero a ver, pero no alcanza para indicarles que sí y que no en el desenvolvimiento de su magistratura en la provincia. Bueno, hacemos rápidamente un repaso. Los que describieron la doctora y el doctor, el uso de los adverbios de modo, etcétera, etcétera, esos son tipos penales abiertos encubiertos. Tipos penales abiertos a la usanza del sano sentimiento alemán, del nazismo, de la conciencia del proletariado, en la época de oro del régimen soviético comunista, la perturbación, como decía la 2840, a lo mejor José Luis se acuerda mejor del texto, pero el artículo 1 de la 2840 decía toda acción o proceder que comprometa la seguridad y la paz social de la nación. Un kiosquero que duplicaba el precio de los cigarrillos, vení. Bien. A ver, les leo uno que me pareció especialmente cuando caracterizan el artículo 3, hay un inciso que dice que el articulado va moldeando cuándo estaríamos frente a una asociación ilícita de este tipo. Y dice, artículo 3, inciso 4, la provocación de temor, ni siquiera miedo, el temor es un grado menor de aprehensión, la provocación de temor de las autoridades ejecutivas, legislativas o judiciales, o a las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales y de seguridad federales. De seguridad federales o las autoridades ejecutivas, legislativas y judiciales y las Fuerzas Armadas, por supuesto, son federales. Bien, ¿qué quiere decir eso?
con que el bloque de legisladores de la Libertad Avanza manifiesta temor porque ya configura la composición y la morfología de este nuevo tipo de asociación ilícita. Bueno, la intervención federal encubierta, que yo creo que es a lo que tiende, va a estar hecha bajo capa de una aparente o real ineficiencia o incapacidad de los resortes institucionales, policiales, judiciales, fiscales, para el combate de este tipo de organizaciones que la ley busca caracterizar, que la ley busca definir. Por eso, primero, por eso instituye la competencia federal. Porque aparte, la competencia judicial federal. Porque aparte es esta característica demostrativa de que el que hizo la ley conoce la idiosincrasia de la justicia federal, sobre todo de la judicatura federal. La justicia federal históricamente ha sido el estamento más camaleónico y con más capacidad de adaptación en beneficio propio respecto del contexto historiográfico, del contexto político general. La justicia federal fue el estamento civil que más colaboró y más hizo durante la época de la dictadura cívico-militar. Por lejos, por lejos. Bueno, esta vez creo que también va a fungir como, no como tamiz, sino como va a ser el que dé la escenografía o la pátina de legalidad. Y les doy un ejemplo de hace 20 minutos, no, 20 minutos no, 6 horas. La Cámara de Casación Federal hoy emitió el fallo plenario número 16 en 30 y pico de años de su historia, el acuerdo número 25, creo, de este año. La causa se llama, lo había escrito recién, me lo había anotado, acá está, Tobar Coca, acuerdo 7 del 2025, plenario número 16. ¿Qué dice la Cámara de Casación Federal? Que para los delitos encuadrados en los artículos 5, 6 y 11, creo, de la ley 23737, léase el narcotráfico, no se aplican, o sí, se aplica el artículo 56 bis de la ley 24660. Todos sabemos que el artículo 56 bis es aquel que dice que cuando se ha perpetrado y la condena es por determinado delito, establece en 5 incisos cuáles son esos delitos: secuestro extorsivo, dice secuestro, cuando en realidad secuestro es de bienes, pero la ley también está mal en ese sentido, privación de la libertad seguida de muerte. Son 5 ítems, entre los cuales no está los delitos que contenido en la ley 23737. Entonces, por una interpretación extensiva, creo que el fallo es 8-3 o 9-3. En las disidentes son Slocar, Ledesma y, sorprendentemente, el doctor Petrone, porque yo al doctor Petrone lo contaba del lado de los otros, pero bueno, no sé qué habrá pasado, que votó con Ledesma y Slocar, ya se lo deben estar reprochando muchos de ellos, que lo llevaron a llegar donde está. Bien, ¿qué significa esto? Hacer cada vez más chico el pico del embudo. Porque si los legisladores dijeron, bueno, no le vamos a dar los beneficios de la progresividad,
no va a tener semilibertad, salida transitoria, salida laboral, libertad condicional. ¿Por qué? Porque cuando fueron condenados porque perpetraron este y este delito. Pero este delito. Bueno, ahora hay un giro, una interpretación, un fallo plenario de Casación Federal. A ver, hay 16 plenarios en 35 años. No es algo tan corriente, no es algo tan sencillo de llegar al plenario. Y acaban de decir eso. No solo que no va a haber beneficios de ese tipo, carcelarios si quieren, o de cumplimiento de pena, sino que también les vedan la libertad asistida. Bien, eso es una muestra de por qué la ley antimafia consagra la competencia federal llevándose puesto a la justicia provincial, al gobernador de la provincia, a la legislatura y, por supuesto, al Poder Judicial y a nuestro benemérito Ministerio Público de la Acusación, que todavía integra el Poder Judicial hasta que no se modifique la Constitución, que creo yo que si esta ley se aplica y la provincia no hace algunas reservas cuando adhiera, que eso es un tema que tiro al debate, es una idea que dije la otra vez, se me ocurrió hablando en un reportaje por radio, y lo dije. Yo creo que la provincia cuando adhiera, pues creo que va a adherir, creo que muchas de las pautas, esto el gobierno federal lo pactó, lo habló con el gobernador y algunos diputados, exactamente. Bien, con lo cual la provincia va a adherir. Ahora, yo creo que así como cuando un Estado nacional adhiere a un tratado hace reservas, yo creo que la provincia debería al momento, y no hay expresión más plural y más acabada de lo que es el pueblo de la provincia que la legislatura provincial. Más mal que nos pese, pero para mí más genuino que eso es la administración, es la legislatura. Entonces los legisladores podrían hacer reservas. ¿Qué son reservas? Reservas son pautas interpretativas. Entonces, por ejemplo, cuando en el articulado de la ley, creo que es el artículo cuarto, estoy perdidísimo, espérate, en el artículo cuarto se instituye cuándo va a haber una zona sujeta a investigación especial. El párrafo segundo del artículo cuarto dice, si los delitos investigados estuvieran sometidos a jurisdicción provincial, la necesidad de una investigación especial en el marco de la presente ley será determinada por el Ministerio Público Fiscal Federal. Acá lo mete al gobernador y autorizada por los jueces locales. Autorizada judicialmente, la zona sujeta a investigación especial, las actuaciones pasarán a la justicia federal. Bueno, bien podría decir en la ley de adhesión de la provincia de Santa Fe, si es que va a adherir, que yo creo que va a adherir, que cuando se habla autorizada por los jueces locales, esto tiene que ser por sentencia firme pasada en autoridad de cosa juzgada. De manera tal que el sujeto a proceso que se lo quiere someter a este particular dispositivo pueda llegar incluso hasta la Corte Suprema de Justicia de la provincia. Porque dice los jueces locales. Los jueces locales. No dice ni los jueces de garantía, ni los jueces de primera instancia, ni instituye que podría haberlo puesto el doble conforme. No, dice los jueces locales. Entonces, bueno sería que en la ley de adhesión se instituyera una pauta interpretativa general que cuando la ley dice en el artículo tal, cuarto, el párrafo segundo, los jueces locales, incluye todos los jueces locales.
que esto es llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la provincia. Entonces ahí ya tendríamos una suerte de participación de los tres poderes, de las tres expresiones institucionales, porque para promulgar la ley, el gobernador por lo menos no debe vetarla. Entonces ya tendríamos el legislativo y el ejecutivo. Y en el particular dispositivo que implica resignar la potestad de investigar, perseguir y condenar, ya también estaría involucrado, podría llegar a estar involucrado el máximo tribunal. Yo no conozco el criterio de la doctora Branicic con respecto a la ley. No conozco si ella ha tomado partido formalmente, se ha expresado desde el punto de vista académico, funcional, personal, no lo conozco. Pero como está diseñada la ley, si esto se aplica como yo creo que va a aplicarse, porque creo que está diseñada como está diseñada para aplicarse de la manera que creo que va a aplicarse, el MPA va a pasar a ser un elemento decorativo o cosa parecida. O cosa parecida. Bueno, me parece que me extendí mucho. Acá tengo anotado en un párrafo, en un artículo, disparate, bueno, que no se mencionó esto. Hay dos pautas con respecto a la autoría y participación insoslayables. La primera, de que cualquiera que forme parte de la organización puede recibir la pena del perpetrador o del jefe o de organizador. Esto viola el artículo 18 de acá a la China. Grosero, casi no vale la pena ni comentarlo. Pero no es casual que esté inserto de esta manera. Y la otra pauta es la prescindencia de la gradación en la participación criminal, donde se puede prescindir de la participación primaria y secundaria, el auxiliador subsequens. Se comieron el encubridor, pero bueno, a lo mejor en cualquier momento modifican la ley y lo incluyen. Bien, bueno, esto también es otro disparate, porque la Constitución dice que uno, si se lo juicia por el hecho, por la conducta, la propia, es la primer pauta normativa instituida en el derecho infraconstitucional argentino donde se hace explícita la responsabilidad penal por hecho ajeno. Lo cual es gravísimo. Es gravísimo. Bueno, la veda de los acuerdos a través del procedimiento abreviado, esa veda a través de la ley es claramente invasiva de la potestad procesal que por mandato constitucional y, como dice el preámbulo, de acuerdo a los pactos persistentes, no hay que olvidarse que el Estado Nacional Argentino surge como una confederación y que las provincias no solo son preexistentes históricamente, sino que han sido las provincias las que dijeron qué competencia le iban a delegar a la nación y no al revés. Entonces, eso también se lleva puesta la ley. Bueno, y otro párrafo sumamente grave, son las prerrogativas que la ley instituye en cabeza de la policía, ya ni siquiera del fiscal. Acá hubo lamentablemente casos en que algunos fiscales de facto intervinieron líneas telefónicas que estaban bajo inmunidad parlamentaria, inmunidad constitucional, y así se hizo. Después terminó diluyéndose el tema, pero lamentablemente esto ocurrió en la provincia, como ocurrieron otras cosas, los famosos perfilamientos que están siendo investigados en Santa Fe todavía. Pero la ley instituye en cabeza de la policía interceptar llamadas telefónicas, realizar requisas y movilizar activos. Y dice, con previa orden judicial, realizar allanamientos. Pero después
2 párrafos y medio después dice, en este último caso, realizar allanamiento con orden judicial, los allanamientos podrán ser autorizados por el Ministerio Público Fiscal. Y bueno, y como mencionaron los colegas, otro caso también de violación de pautas constitucionales es cuando dice que en caso de duda sobre si estamos frente a la caracterización o no de los nuevos tipos penales, prima el criterio de decir, se terminó el indubio pro reo. En caso de duda, es lo que diga el Ministerio Público Fiscal. Si lo favorece al reo, bárbaro, si no, no. Bueno, sí, pero ¿qué jueces? La justicia federal. Entonces, totalmente, por eso, entonces, el reenvío no es casual, no es casual. Y bueno, y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué tenemos que hacer? Y sin machacar la realidad amarga de la que hablaba Bruno. Bueno, me parece que va a haber que hacer mucha tarea de este tipo, mucha tarea de difusión. Creo que esto es un presagio de la hecatombe que va a venir. Esto tiene que ver con los 1000 puntos de riesgo país. Esto tiene que ver con las 2000 pymes desaparecidas después del 10 de diciembre del 23. Esto tiene que ver con las 150.000 fuentes de trabajo perdidas. Esto tiene que ver con lo que ya pasó y creo que tiene que ver también con lo que lamentablemente puede llegar a venir. Yo creo que el gobierno federal va a intentar algún atajo, alguna manera de instituir la pena de muerte. Es cierto que hoy se deberían denunciar por lo menos 2 pactos, el Pacto de San José de Costa Rica y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. No me extrañaría que el orate que todavía tenemos al frente de la presidencia quisiera llevar adelante eso. Esta ley, creo yo, también es una expresión, es un estertor de un régimen neofascista y un régimen en donde, bajo capa de la palabra libertad, te voy a poder estafar, te voy a poder engañar y te voy a poder matar. Y me parece que el rol de los jueces, de nuestros jueces, ¿cuáles son nuestros jueces? Los del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe. Con la Corte a la cabeza, la renovada Corte a la cabeza. Ahora tenemos una Corte nueva o seminueva, donde se aúna gente con experiencia, con conocimiento penal, con suficiente espalda. Yo estoy esperanzado en que esta nueva Corte encabece no una resistencia heroica, épica, no, pero sí encabece y sí empiece a generar un dictum que ponga freno, que ponga freno. En ese sentido, la Cámara Penal de Rosario, a mi modo de ver, ha tenido se ha escorado en el sentido de poner freno a lo que en un momento dado parecía algo absolutamente con desenfreno en cuanto a algunas actitudes del Ministerio Público de la Acusación. El Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe tiene el baldón de haber propugnado y conseguido el único allanamiento de un diario en 42 años de democracia en todo el país. Y yo creo que la Cámara Penal, los jueces del Colegio de Jueces de la segunda instancia, en un momento dado advirtieron esto y se produjeron
media docena de fallos que buscaron no solo hacer justicia, sino hacer docencia jurídica. Yo espero y aspiro a que esta vez el Tribunal Cimero, nuestra Corte Suprema de Justicia de Santa Fe y nuestros legisladores provinciales tengan lo que hay que tener y pongan sobre la mesa lo que hay que poner, y en la medida de lo posible, porque por lo menos las cuestiones procesales necesariamente van a tener que pasar por una ley de la legislatura. Les agradezco mucho la paciencia y la atención. Muchas gracias a tan distinguido panel. Ahora vamos a abrir el tiempo para que quienes quieran puedan hacer algún comentario, alguna pregunta. Arreglen entre los tres. ¿Quién es primero? Ahí le llevo. Ya que fuimos tan con filo de cuchillo con el tema de las zonas liberadas, de la cual acoto acá, hay alguien que sabe por experiencia judicial y otro por experiencia personal. La zona liberada tiene un conflicto muy grande, porque liberar significa, para ciertos, vos estabas diciendo, Bruno, recién, meten preso a un encubierto. En esa época hubo enfrentamientos entre los liberados y los no liberados, porque no se sabía quién era liberado. Entonces vos salías a la calle a hacer lo que tenías que hacer y sabías que te tenías que enfrentar con los propios que actuaban de acuerdo a derecho. O sea que es muy grave. Por eso digo otra cosa más grave. Vos dijiste, está pensado en los monos. Yo no sé si no está pensado para los monos. Epa. Segunda cuestión, vos dijiste hay que leer. Yo creo honestamente que hay que leer para no leer. O sea, honestamente, yo creo que esto no hay que leer nada. Directamente cuando lo empiecen a aplicar en ciertas organizaciones, en ciertos tipos de delitos, y cómo lo quieran aplicar, entonces cuando el juez diga, o quien sea, porque acá ya sabemos que han comentado, dicen juzgados federales, acá ya no hay juzgados federales, entonces quien sea quien lo vaya a aplicar, ¿qué va a decir? Y en virtud de eso contestar, oponerse o cuestionar. Porque realmente esto se levanta César Beccaria de, como estábamos recién hablando, y digo, delito y las penas, y realmente esto es un pasquín, o sea, no tiene nombre, como ustedes lo estuvieron repitiendo 20 veces. Entonces no hay que leerlo. Realmente veremos cómo lo quieran aplicar, qué quieran hacer, y ahí veremos cómo salimos. Y Feldman, no sé si va a ser tan terrible, o sea, no sé lo que va a pasar, no tengo idea. Pero yo, claro, bueno, pero el tema es el siguiente. A ver, no necesitan leyes. Hablemos de lo que estamos viviendo y lo que nos toca, el alto perfil. A mí personalmente me tocó el primer alto perfil de la provincia de Santa Fe, que fue Luis Pollo Bassi. Y ahora, con las jóvenes, nos tocó el primer preso de alto perfil menor de edad. Se no necesitan las leyes. Hacen lo que quieran. Menor de edad que le aplicaron el alto perfil. El alto perfil era para otra cosa. Con el Pollo Bassi, denuncia mediante que le presenté a Cocosioni, era para otra cosa, terminó siendo cualquier cosa. Entonces, eso también puede terminar siendo cualquier cosa. El tercero no existe. Vos dijiste un tercero que pueda. Yo he tenido planteado y te dicen el 302, el 303 del Código Procesal Civil, no, pasátelo por. Son víctimas y andá a denunciar. No, planteándome el Código Procesal Civil se aplica analógicamente para situaciones que son analógicamente aplicables. No, andá y metí una denuncia. No, soy tercero. Bien, ya me pasó. Y por ejemplo, y esto cierro, estamos hablando de grandes delitos, estamos hablando, Feldman, vos hablaste de muy arriba, y me parece muy correcto, pero yo hablo de muy abajo, y son las usurpaciones. El delito de usurpación acá no está, y uno de los fenómenos de violencia más grandes en Rosario son las usurpaciones.
Y acá no está como, después del 210 lo que pusieron, ni hablar. Entonces, realmente, sí, lo leí al pedo. Gracias. Tenía primero una apreciación que quizás viendo un poco el panorama político yo voy a disentir un poco con que la provincia va a adherir. Tengo mis serias dudas, porque estamos viviendo un fenómeno de provincialización del narcotráfico. Lo que era el narcomenudeo, narcoboludeo para algunos lados, ahora pasa a ser que 15 kilos es narcomenudeo. Estamos viendo hoy en día, cualquier cosa, tenemos las estadísticas de la doctora Vera, que tiene hoy en día, está en el sistema acusatorio, cuántos presos tiene, y en San Nicolás no hay uno. La defensoría fiscal habrá 4 o 5 que es un año. Estamos viendo un fenómeno de provincialización, eso es provincia de Buenos Aires, del narcotráfico. Yo creo que una voluntad política de investigar todo con la nueva gestión de lo que es la provincia. Discutible o no, ¿qué se entiende por narcomenudeo o no? Pero estamos hoy en día, yo veo que no, las conversaciones que tengo con mis colegas no tienen un boom de lo que se esperaba con digamos, el nuevo sistema acusatorio, pese a que se ha robustecido, digamos, la estructura fiscal. Más allá de eso, la pregunta técnica es si esta ley se puede aplicar sin adhesión de la provincia. ¿Por qué digo esto? Porque solamente invita a adherir a las concesiones procesales, a los temas procesales. Entonces, en un caso exclusivamente federal, donde no haya ningún punto de conexión más allá de lo que es el territorio, que se comparte. La justicia federal está dentro de las provincias. ¿Se puede aplicar esta ley? Es ley vigente hoy en día. Le digo esto, si se puede o no. Sí, yo también coincido que para lo que es la ley 23737, está dirigida para la ley de estupefacientes, o sea, en principio, y todos los delitos conexos violentos, que una gran apreciación que hizo el doctor Sirio es que olvidaron las usurpaciones, porque justamente como dijo Bruno, no hay estudio, no hay datos, no, o sea, no conocen las regiones, las zonas. Cada zona del país o cada región o cada zona sujeta a investigación tiene sus particularidades, pero esta ley salió así. Sí, te agrego una cosita de que en realidad es una ley hecha por alguien que no salió de Cava, digamos. Esto es muy claro. Sí, en algún momento alguien lo tiene que decir. Las realidades regionales no están reflejadas en la ley. Entonces, ¿qué va a hacer con eso? Nada. ¿Se puede aplicar? De facto sí, de facto se puede aplicar todo, porque ese es uno de los problemas que yo te dije. Después controlamos, porque es esa la onda ahora. El derecho procesal está cambiando, entonces primero hacemos, después nos preguntamos. Bueno, está bien. Comentario, creo que esto es lo que dice Gustavo. Esta ley implica todo o nada. O sea, ¿qué hacemos con estas comisiones? ¿Qué pasan? Porque dice, zona especial de exclusión y da un ejemplo de una ciudad. Es muchísimo una ciudad. Una ciudad como zona especial de exclusión implica que desaparece la competencia policial por delitos comunes, que básicamente puede estar todo vinculado, o sea, desaparece la judicatura local, Ahí está. la suprime. O sea, es la federalización del ámbito delictivo y de lo que significa la respuesta estatal. ¿Qué es la respuesta estatal? Investigar, perseguir y en su caso castigar. Eso es lo que, por eso arranqué diciendo que era una intervención federal encubierta. Y la pieza clave, porque para intervenir en una provincia, ¿qué dice la Constitución? ¿Qué hay que hacer? Hay que ir al Congreso. Bueno, pero es más fácil hablar con 2 jueces federales de primera instancia y una sala de 3 de la Cámara Federal de Jurisdicción y listo. Y tengo federalizado el fenómeno criminal y su investigación y represión. Sea lo que sea. A ver, siempre dentro de esto. Pero el tema es este. Hoy en día,
se detecta una confabulación en AFIP. Bueno, no quiero referirme a nada actual, ni hacer ningún nombre, en Arca. Bien, eso es de competencia federal y debe ser de competencia federal. Muy bien, se detecta una red de contrabandistas que opera, o sea, el contrabando, ¿quién entiende el contrabando? Entre Uruguay y Argentina, por ejemplo. El Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, tuve hace 20 años un asunto. Bueno, pero quiero decir, eso no está en discusión. Falsificación de moneda nacional. Bien, no está en discusión. Bien, ahora, lo que va a pasar es, ¿cuántas veces, yo me acuerdo cuando yo trabajaba en la justicia federal entre el 79 y el 85, mire de cuándo hablo, bueno, y aún al día de hoy, se hablaba, el tema se lo va a chupar el federal. ¿Se acuerdan? Bueno, esto es el perfeccionamiento de este dispositivo para tener el control. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Se va a reeditar, si se aplica como yo creo que está pensado y concebido para aplicarse, se va a reeditar un fenómeno muy luctuoso en la historia argentina, que es lo que se conoce como el comando y el control operacional. No va a ser en manos de las Fuerzas Armadas, porque hay una veda ahora legal, pero va a ser en manos de las fuerzas de seguridad federales, que responden al ámbito federal. Doctor. A ver, en esa época que estás mencionando, las palabras son muy importantes. La palabra tiene mucho significado. En esa época se distinguía zona de comandos. El comandante dirigía las cuestiones militares. El comandante de zona o jefe de zona, exactamente, llevaba adelante lo que no quiero decir. Entonces, bien, e- exactamente. O sea que esas palabras traen un déjà vu. No podés hablar de zona. No podés hablar de zona. Te sumo un poco a lo que decía Emito, que él decía va a desaparecer la jurisdicción provincial. Yo creo que lo que va a suceder en realidad va a ser lo que decía un poco Gustavo antes. Va a haber una selección de temas que le interesan a la competencia federal y se lo va a traer para sí. Y eso es lo que va a usar de alguna manera para marcar cierto rumbo. En el medio hay una problemática grande porque para Juan José Cava el barrio municipal es una zona y claro, y la ley habilita allanamientos por zona. Es decir, que pueden allanar todo un barrio. Fiscales federales lo van a poder hacer. Ni siquiera los jueces federales, los fiscales federales. Las 48 horas de detención sin conocimiento del juez, eso viola la constitución de la provincia. Tuvieron que... ¿Se acuerdan cuando hablamos, cuando el panel que tuvimos acá, apenas salió la reforma del Código Penal? Bueno, que esa tarde entró el proyecto diciendo que lo de las 24 horas iba a ser a petición de parte, ¿se acuerdan? Bueno, pero por lo menos, si el defensor invoca el artículo de la Constitución y el reflejo en el Código Procesal Penal, ¡pum! Acá 48 horas. O sea, es una norma que se contrapone diáfanamente, frontalmente, groseramente, con una pauta constitucional provincial, de neto corte procesal. La cuestión cautelar, aun cuando implique la privación de libertad, o aun cuando implique, o sobre todo cuando implique la privación de libertad, es de neto corte procesal y por ende reservado a las provincias. Doctora. Sí, no, gracias. Escuché a los tres, las tres intervenciones me gustaron muchísimo porque cada una abarcó un punto con conexiones en común.
pero sí hay algo que me parece que no lo podemos soslayar y que queda un poco entre el entretamiz que se da un poco en el contexto de lo que habló Bruno, el contexto de época, la ley de época, que es la habilitación también con esta ley de la posibilidad de hacer inteligencia interior. Entonces yo creo que un poco lo que estamos perdiendo de vista también es la posible persecución a través de la inteligencia interior, porque claramente con diversos casos lo que se puede generar es la vinculación desde la política a nosotros también, en el contexto de las organizaciones criminales y qué vinculación. Entonces realmente es peligrosa porque puede llegar a permitir y habilitar la inteligencia interior que está prohibida por la ley de inteligencia nacional. Sí, se hace desde ya, pero esto es el instrumento de legitimación directa. Cortito. Por eso no incluye como asociación ilícita agravada, por lo menos lo que yo pienso, ni a los esquemas de organicidad de funcionarios públicos, ni tampoco el cibercrimen. Porque esos son los dos puntos para la inteligencia interior. Entonces, en ese sentido, la ley tiene una impronta maquiavélica que tiene que ver con esas cosas. Es decir, lo que la ley esconde, soslaya y no trata es igual de importante que de lo que sí trata. Gracias a ustedes por estar presentes acá en el auditorio, por Zoom, y a nuestros destacados panelistas. Nos encontramos el martes que viene en la próxima reunión del instituto. Muchas gracias.